Buen día, yo soy Shadani. Hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollamos tu proyecto de vida. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a presentar hoy? Hola Shadani, todo muy bien afortunadamente. Hola amigas y amigos que nos ven desde casa. Un gusto volvernos a encontrar. Pues el día de hoy vamos a preparar una composta casera. Sí, sé que no suena tan refrescante como el agua de nuestro filtro casero, ni apetitosa como una ensalada de nuestro cultivo vertical, pero esta composta nos puede servir justamente para eso, como abono para nuestros cultivos verticales o para las plantas en casa, y al mismo tiempo reciclar naturalmente los residuos orgánicos que generamos. Gerardo, desde hace algún tiempo venimos escuchando esto de separar los residuos que generamos en casa, pero la verdad es que a veces, aunque se separen en casa, llega el camión de la basura y se los lleva juntos e incluso los mezclan. Es muy difícil tener control de esa situación. Sí, Shadani, la generación de residuos domiciliarios es tan grande que su gestión ha sido complicada y a veces no se respeta la separación por falta de organización, de transporte separado o disposición a hacerlo. Pero hay algo que sí podemos hacer de nuestra casa y que garantiza que se aprovechen los residuos orgánicos para hacer nuestra propia composta casera. Suena genial. Les invito a ver la siguiente cápsula y seguir platicando con Gerardo. Cada año en el mundo se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos. De los residuos orgánicos generados, el 45% de las frutas y vegetales que se cosechan en todo el mundo se desperdician. Y de las 263 millones de toneladas de carne que se producen al año mundialmente, se tira el 20%. En México se tiran más de 13.000 toneladas diarias. Y cada persona genera un promedio diario de 1,5 kilos de residuos sólidos urbanos. Solo el 15% de la basura es separada para su reciclaje, según la Agencia de Gestión Urbana. Cerca del 50% de los residuos domiciliarios generados diarios en México son restos orgánicos, es decir, restos de comida y plantas. Esta materia orgánica suele irse al basurero, donde se mezcla con otros residuos no orgánicos. Por esto es indispensable separarlos adecuadamente. En la Ciudad de México se podrían obtener hasta 2.500 toneladas diarias de residuos orgánicos, que gracias a la biotecnología permitirían generar biogás, que es un combustible que se puede convertir en energía eléctrica por medio de biodigestores. O sea, ¿el no separar la basura que generamos para reciclarla contamina? Sí, ya que dispone de espacio para tirar los desechos en los rellenos sanitarios y contamina también suelos y aguas subterráneos por los lixiviados. ¿Qué es eso de lixiviado? Lixiviado se le llama al líquido que resulta de la descomposición de materiales. Cuando se trata de materia orgánica o composta, el lixiviado es un fertilizante líquido que tiene alta concentración de sales minerales y se usa como un excelente abono y para control de plagas e enfermedades en los cultivos. Mientras que los lixiviados que se generan de los rellenos sanitarios son tóxicos por estar mezclados de residuos y terminan por filtrarse al suelo contaminándolo. Incinerar los residuos tampoco es una solución, ya que conlleva el mismo problema de emisión de gases. Todo esto se podría prevenir si separamos los residuos y los aprovechamos también de forma distinta, por ejemplo, haciendo una composta casera en lugar de tirarlos a la basura. Quizás suena una pregunta muy simple, pero ¿cómo podemos saber qué es un resto orgánico y cuál es uno inorgánico? Es decir, ¿a qué cosas podríamos contemplar como materia orgánica en una casa para una composta? Buena pregunta, Shadani. Muchas veces tenemos aún esa confusión y es mejor aclararla. Pues materia orgánica o restos orgánicos se refiere a seres vivos que alguna vez que pierden alguna parte de su organismo o mueren, se descomponen hasta poder reintegrarse a la tierra en forma de nutrientes. Por ejemplo, hongos, plantas y sus partes como hojas, flores, raíces, frutos, animales y sus partes. Materia fresca le llamamos a los residuos que aún tienen algo de humedad, como plantas o sus restos que se vean aún verdes, y a restos de frutas o verduras. Materia seca le llamamos a los restos de plantas que ya maduraron y se secaron, hojas secas, pajas, cereales y granos. Estos residuos orgánicos inician un proceso de mineralización y cambian de su forma orgánica, es decir, como seres vivos, a su forma inorgánica, o sea, como minerales, solubles o insolubles. Estos minerales fluyen por el suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y organismos que se humedecen y se convierten en humus. Así que eso es el humus. Oye, ¿y qué materia orgánica puede generarse en los domicilios, por ejemplo? Por restos orgánicos se entienden todas las cáscaras de frutas y verduras crudas, semillas, bolsas de té,
mientras no tengan plástico o grapas de metal, restos de aceite y vinagre, cascarones de huevo, restos de café molido, algas, cartón no plastificado, papel cortado, pasto, plantas y flores, ramas en trozos, raíces muertas y hojas, paja, aserrín, plumas, pelo, piel, huesos de animales muertos, estiércol de animales herbívoros, orina, polvo. ¿Cuáles de estos sí pueden y cuáles no deben usarse para una composta? Se pueden usar casi todos los restos orgánicos mencionados, excepto algunos residuos que pueden utilizarse solo en pequeñas cantidades, como aserrín y cenizas de madera, cartón no plastificado y cascarones de huevo, servilletas de mesa, envases y bolsas de papel. Los residuos que definitivamente no deben incluirse en la mezcla son carnes, pescados, huesos, piel, pelo, productos derivados de lácteos y grasa, productos que contengan levaduras, restos orgánicos que tengan fertilizantes, químicos o pesticidas, estiércol de perros o gatos, producto que contengan sales y filtros de cigarro. Gerardo, ¿y qué es exactamente una composta? La composta es un abono orgánico resultado del proceso de degradación de materia orgánica llevado a cabo por microorganismos del suelo en condiciones aeróbicas, o sea, con aire, que aprovechan el nitrógeno y el carbono presentes para producir un sustrato llamado composta, que se emplea para mejorar los nutrientes del suelo y las plantas. ¿Cuáles son los microorganismos que realizan la descomposición de la materia orgánica? Se les llama descomponedores y son bacterias, hongos y animales pequeños como las lombrices, las cochinillas, los insectos y sus larvas, quienes descomponen la materia orgánica al comerla, triturar y digerir, reduciendo el volumen de los desperdicios entre 50 y 85%. Lo fundamental en la composta es mantener las condiciones ambientales naturalmente favorables para el desarrollo de estos organismos. Se debe impedir el uso de insecticidas, desinfectantes, ácidos o desodorantes, ya que acabaríamos justamente con quienes nos permiten realizar la composta. ¿Cuál es el alcance de las compostas además del uso casero? Se usan sobre todo en agricultura, horticultura, o sea, cultivos frutales y para la forestación. ¿De qué sirven las compostas en la agricultura o cómo la mejoran? Quizá recuerden que les platicamos cuando hicimos los cultivos verticales sobre cómo la agricultura tradicional presenta ya varios retos para poder seguir siendo productiva y resiliente. Pues las plantas de compostaje en la agricultura permiten el adecuado reciclaje de los residuos orgánicos para que se puedan regresar al suelo, incrementando la materia orgánica, aumentando su porosidad, mejorando la capacidad de retención de agua y reduciendo así el riesgo de erosión y desertificación. Con esto se facilitan las labores de arado y de siembra. Mejora también las propiedades químicas del suelo, aportando nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Tiene beneficios en la actividad biológica al aportar organismos como bacterias, hongos e insectos que son capaces de transformar las materias insolubles del suelo en nutrientes para las plantas. Además, reduce los malos olores producto de la putrefacción y elimina portadores de enfermedades como insectos, ratas y patógenos humanos, bacterias contaminantes de alimentos y de malezas. Imagino que en la agricultura se producen muchísimos residuos orgánicos diario que se pueden aprovechar. ¿Qué métodos hay para hacer composta con esas cantidades masivas de materia orgánica? En ese caso, los restos se procesan en unas instalaciones llamadas reactores, que son estructuras metálicas, rectangulares o cilíndricas, donde se mantienen en control algunos parámetros como la humedad, aireación, temperatura, para el compostaje y se logra una mezcla de residuos usando dispositivos mecánicos. Estos sistemas industriales aceleran el compostaje y eliminan la necesidad de usar grandes superficies terrestres, a recibir volúmenes importantes de desechos y ahí procesarlos. ¿Qué ventajas tiene hacer una composta en casa? Hacer una composta en casa tiene varios beneficios. Recicla los residuos orgánicos domésticos, sirve como abono natural para las plantas de la casa, reduce la contaminación del aire, reduce problemas de salud por gases al quemar desperdicios, reduce la necesidad de espacios para rellenos sanitarios y vertederos, reduce la necesidad de fertilizantes químicos, economiza costos de poda de jardín también. ¿En dónde se puede hacer una composta en una vivienda? Puedes hacer un hoyo en el jardín si lo tienes o en algún parque cercano. A esta forma de composta se le llama composta de zanja. Se deben acomodar una base de hojas secas como base, debe medir 1 metro de profundidad por 60 centímetros a cada lado, aproximadamente. Ahí viertes tus residuos y regresa a la tierra para cerrarlo. Esto propiamente no se llama compostaje porque no presentará algunas de las fases que suceden en las compostas. Para saber cuáles son las etapas o fases por las que pasa una composta, veamos la siguiente cápsula. Fase mesófila.
En esta fase la temperatura es menor a 40 grados centígrados. Los microorganismos usan carbono y nitrógeno, haciendo que el pH pueda bajar hasta 5, o sea que se vuelve muy ácido. Fase termófila o de higienización. Se le llama así porque en esta fase sube la temperatura generando mucho calor, hasta 60 grados, y a esa temperatura se destruyen bacterias de origen fecal como E. coli y Salmonella. El pH sube hasta 8 y el nitrógeno se transforma en amoníaco. Fase de enfriamiento. La temperatura vuelve a bajar a menos de 40 grados debido a que ya están agotadas las fuentes de nitrógeno y carbono por las bacterias y hongos. En la fase de maduración, se estabiliza el humus a una temperatura ambiente de entre 20 y 30 grados. Se multiplican organismos como lombrices, cochinillas e insectos que se nutren de los microorganismos, formando una composta nutrida. No sabía que la composta tenía estas fases. Mejor hacer la composta en un contenedor. Pero si vivo en departamento y cuento con poco espacio, ¿en qué lugar puedo poner la compostera y qué recipiente se puede usar para hacerla? Primero hay que tomar en cuenta el espacio disponible en el lugar donde vivimos. Al contenedor que decidas usar se le llamará compostera. Puede ser una estructura de madera, cubetas de pintura, tambos o cajones de plástico, botes de basura y hasta botellas de PET, dependiendo del presupuesto, espacio y creatividad. Debe de tener ventilación porque la composta no se puede realizar en condiciones sin aire. Si es necesario, se le deben hacer perforaciones al contenedor para que pueda iniciar la descomposición. Puedes poner la compostera en el patio o en algún balcón. Hay muchas formas de hacer una composta o una compostera, como ya lo hemos presentado anteriormente. Yo les voy a presentar esta forma, que es una forma sencilla de poder tener un espacio chiquito como un departamento. Para nuestra compostera vamos a usar cubetas de pintura de 20 litros, 2 cubetas. Y es muy sencillo. A una de ellas les vamos a realizar un agujero en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque por aquí van a salir nuestros lixiviados y va a ayudar a la aireación. Esta la meteremos dentro de la otra cubeta, ya que más adelante nuestra composta produzca lixiviados, la cubeta de abajo los va a recibir. Eso lo abordaremos más adelante. Para nuestra composta, en esta ocasión, tenemos materia orgánica, seca y húmeda, además de que tenemos tierra. Para nuestra materia húmeda, estoy usando cáscaras ya partidas de naranja, estoy usando ralladuras de pepino, estoy usando cebolla que quedó, estoy usando pedacitos de cáscara de melón, hasta cáscaras de plátano y hasta inclusive bolsitas de té. Para nuestra materia seca, estoy usando hojarasca, pedacitos de ramitas ya rotos, ahora sí de infloraciones ya secas. Y también nos vamos a apoyar con residuos de huevo. Esto no, como ya los mencioné antes, no los podemos usar tanto. Esto los tenemos que usar en poquito, ahora sí. Y también vamos a usar un poco de acerrín. Esto nos va a ayudar a hacer las capas. Entonces, lo primero que tenemos que contemplar para hacer nuestra composta casera con estas cubetas es primero hacer una capa con tierra. La primera capa que vamos a agregar va a ser con la tierra. Esta tierra, recomendablemente que esté un poquito húmeda, pero no que está mojada totalmente. Sobre esta primera base, ahora sí, vamos a agregar nuestra primera capa de materia orgánica húmeda. Y vamos a combinarlo bien. Vamos a usar variedad, no solo de un tipo de basura, y ya que tenemos tanta variedad aquí, un poquito de esto, un poquito de lo de plátano, bien distribuido, un poquito de ralladuras de pepino y de zanahoria, un poquito de la cebolla, un poquito de nuestro melón, y ya que agregamos nuestra primera capa, no muy gruesa de materia húmeda,
agregamos un poquito de nuestro cascarón de huevo. No en grandes cantidades como se los mencioné. Y también un poquito de aserrín. El aserrín es opcional, si lo tienen, si no, no es necesario. Y ahora sí viene nuestra capa de seco. Muy bien, que cubra. Hay que dejarlo, no hay que presionarlo, hay que dejarlo suelto, que haya oxigenación. Es muy importante eso. Y repetimos. Y esto lo vamos a hacer hasta que llenemos o hasta que se nos acabe nuestra basura orgánica. Y otra vez ponemos un poquito de nuestras naranjas partidas, cáscaras de naranjas partidas, residuos de pepino, nuestras cáscaras de plátano, lo mejor distribuidos posible. Como estamos usando materia orgánica húmeda entre cada capa, no estoy regándolo tanto. Si la materia que tienes es en sí más seca, o sea, como la que tenemos aquí, sí es muy recomendable estar mojando cada capa porque la humedad es un factor importante. Y vamos a pasar a nuestra materia seca. Para humedecer cada capa, sobre todo si tienes más materia seca, pues podemos usar un atomizador, una regadera directamente. El chiste es mantener una cierta humedad, no tanta para que se nos inunde, sin embargo, suficiente para que empiece el proceso de descomposición. Y echamos lo que nos queda de nuestra materia húmeda, bien distribuida. Y si nos queda un poquito de tierra, no está de más echarla también. Y así cubrimos perfectamente nuestra composta. Ya que la tenemos, es muy importante mantenerla húmeda. Estarla regando, tenemos que estar viendo el nivel de humedad que tiene y estar revisando cómo está y si no, echarle un poquito más de agua. Es muy importante mantenerla húmeda. La ventaja de este diseño es de que la cubeta de abajo va a recibir los lixiviados y los cuales estos los tenemos que estar revisando constantemente y vertiéndolos en la parte de arriba, siempre por la parte de arriba. Entonces reciclamos siempre el líquido que salga de nuestra composta. Esto nos ayuda a mantener los nutrientes. Y por último, es muy importante mantener tapada nuestra compostera. Una tapa que nos permite estarla manipulando y que permita un poquito la oxigenación, pero que no deje que salga toda la humedad. La compostera se deja donde pueda obtener calor solar durante 2 o 3 meses. Otra idea es colocar un recipiente pequeño en tu cocina donde puedas depositar los residuos orgánicos para luego llevarlos a tu compostera al final del día o cuando se llene. Será preciso también regular la entrada de aire y humedad manteniendo la compostera cubierta o cerrada con una tapa. El paso número 4 es el llenado. Se hace por capas. La primera capa se puede hacer con tierra negra o con materia seca y a esta capa se le pueden agregar un poco de carbón en la mezcla para propiciar la oxigenación de la composta. No es indispensable agregarlo, pero puede ayudar. La segunda capa debe ser de materia fresca, o sea, cáscaras y todo aquello que aún se encuentra verde o hidratado. Todo esto debe estar lo mejor cortado posible para facilitar la descomposición. Se debe regar o humedecer cada capa, especialmente la seca, de materia agregada a la composta para facilitar la fermentación de la materia orgánica. Sigue otra capa de restos secos, seguida de otra de frescos, y así seguimos intercalando capas hasta alcanzar aproximadamente 90 centímetros. Debes ir humedeciéndolas hasta terminar con los residuos secos y al final se tapa la compostera. Si el día de que comienzas tu composta no tienes aún suficientes residuos para llenar la compostera, entonces diario puedes ir echando los restos que se van generando. Se pueden sumar restos de jardín o de algún parque que tengas cercano mientras no tengan plagas. Conforme van pasando las semanas, irás notando que tu composta ocupa menos espacio, se irá comprimiendo la materia que agregaste y se sentiría caliente y húmeda y comenzarán a salir sus lixiviados
o sea, un líquido café oscuro. Ahora estos lixiviados los debes reintroducir a la composta vertiéndola desde arriba para que le sirvan de abono a la propia composta cada vez que se colecten o hasta que algún momento dejarán de salir. Y es entonces cuando la composta está próxima a terminar. El paso número 5 es el filtrado del compost antes de usarse. Una vez que ya tengamos el compost, o sea, la tierra que queda al final, se filtra con una malla grande para evitar las partículas grandes que quedaron, como son los cascarones de huevo y las ramas gruesas que se hayan ido en los residuos. Listo, ya puedes abonar tus plantas usando la tierra que quedó. Excelente, Gerardo. ¿Cómo cuánto tiempo tardaremos en obtener la composta? El tiempo que tarda depende de la temperatura en la que te encuentres y del tipo de residuos con el que llenas la compostera. Si la comenzamos desde cero, podría tardar entre 4 y 9 meses aproximadamente. ¿Cómo podemos saber cuando la composta ya está lista? Debe parecer y oler a tierra mojada y su aspecto es como de tierra esponjosa negra o marrón. Se debe sentir fresca porque el calor generado en el proceso de descomposición ya habrá desaparecido. Y como el proceso de descompostaje lleva algunos meses, les traje aquí para enseñarles el resultado de una composta que hice aproximadamente 3 meses y medio. Esto es lo que quedó y así más o menos les debe que quedar a ustedes. ¡Wow! Me impresiona qué poquita materia orgánica a partir de tanta que se agrega al inicio. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes al hacer la composta? Usar restos de origen animal, cerrar o sellar por completo el recipiente usado para la composta sin permitir la entrada de oxígeno, colocar enteros los desechos orgánicos, elaborar una pila demasiado pequeña, dejar al aire libre los restos y eso atrae hormigas y moscas. ¿Tienes algunas sugerencias para que nos quede muy bien nuestra composta? Por supuesto, Shadani, les comparto varias sugerencias. Primero, tener 2 compostas, una que estamos en espera que se procese y otra que se haya llenado con más residuos. Otra sugerencia es que puedes acelerar el proceso de descomposición agregando un poco de abono animal de granja, pero evita excremento de perros, gatos o animales carnívoros. Algo importante es que la capa de hasta arriba sea de materia seca y también ir agregando el lixiviado que vayamos recolectando con los meses. No olvidar humectar la composta, pero hay que tener cuidado de no inundarla. Igual cuidar que no le vaya a entrar agua de lluvia y que los residuos que agregues no contengan grasas, sales o plaguicidas. Mientras mejor tritures los residuos, menos tiempo tardará tu composta en estar lista. Si usas papel, no debe ser satinado o con tintas. Si usas cartón, no debe estar plastificado. Tener cuidado si usas materia fresca demasiado mojada, porque se pudre muy rápido y producirá malos olores y mosquitas blancas. Si eso te sucede, debes agregar materia seca, aerar o revolver una vez a la semana. Si tienes niñas y niños o perros en casa, siempre tapa bien tu compostera para evitar desastres. Muy buenas recomendaciones, Gerardo. ¿Qué pasa si se usa antes el material de la composta cuando aún no está listo o se hace un mal compostaje? Cuando se aplica al suelo un material que aún está en fase de descomposición, o sea, que no ha finalizado correctamente el proceso de compostaje, se pueden presentar los siguientes problemas. Que el nitrógeno se encuentre más en forma de amonio que nitrato. Esto resulta en malos olores y toxicidad para las plantas a las que se les agregue, además de infiltrar el suelo y contaminar aguas subterráneas si se usa en el suelo. El exceso de nitratos también tiene consecuencias negativas sobre la calidad de los frutos y la salud. Otro problema es la reducción del oxígeno disponible para las plantas, ya que los microorganismos presentes usarán todo el oxígeno del material para continuar sus procesos y lo agotarán. Oye, ¿y cómo está eso de usar lombrices para agilizar el proceso de la composta? Se llama vermicomposta. Este método es ideal para hacer compostas en viviendas sin jardín, o sea, sin acceso natural a los descomponedores del suelo. Ideal para macetas en terrazas, balcones, patios o interiores, mientras la composta no esté demasiado expuesta al sol o al frío que afecten a las lombrices. Es un proceso libre de malos olores y las lombrices producen lixivermi, el lixiviado que puede servir como abono y como insecticida natural. Realizar una composta requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Sin embargo, es un proceso fácil, abundante y barato, comparado con otros sistemas de tratamiento de residuos orgánicos, además de ser una forma de manejar los residuos orgánicos más amigable con el ambiente. Muchas gracias, Gerardo, por habernos acompañado hoy. Sin duda, el uso de compostas para aprovechar los residuos orgánicos domésticos y con eso poder abonar jardines, parques, huertos o en la agricultura evita la necesidad de comprar y usar fertilizantes químicos y pesticidas que pueden ser tóxicos. Además de ahorrar agua de riego y ser un proceso económico, sencillo y útil que podemos realizar desde nuestras casas.
Gracias a ti, Shadani, y a ustedes jóvenes. Espero les haya gustado tanto como a mí el poder fabricar su propia composta. Hasta la próxima. Gracias a ustedes que nos miran desde casa. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros y nos platiquen sobre sus compostas. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. ¡Hasta la próxima!